Ucrania es un punto de tensión entre Rusia y Occidente. Desde la revolución de Euromaidán de 2014, los combates con separatistas respaldados por Rusia en el este del país han cobrado más de 13.000 vidas. La península de Crimea ha sido ocupada y anexada unilateralmente, y con la acumulación de tropas rusas en la frontera ucraniana, nos preguntamos, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Y qué significa Ucrania para Rusia? Bienvenido a Pulso Militar, donde desentrañamos los complejos hilos de la geopolítica mundial. Hoy nos sumergimos en la intrincada historia que ha llevado a Ucrania a convertirse en un epicentro de conflicto. Prepárense para descubrir las raíces profundas de esta crisis, que revelarán por qué la situación actual es tan diferente a todo lo que hemos visto antes. Ucrania es de suma importancia para Rusia. Su historia común se remonta a casi 1000 años, al reino de la Rus de Kiev, cuya capital, Kiev, todavía es conocida como la madre de las ciudades rusas. Para muchos rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, Ucrania es parte de lo que él llama la Rusia histórica, y consideran a ucranianos y rusos como un mismo pueblo. Aproximadamente el 30% de los ucranianos, principalmente en el este del país, hablan ruso como primera lengua, y el 15% de la población se considera de etnia rusa. Si observamos las fronteras de los imperios ruso y soviético en los últimos 300 años, Ucrania y Rusia formaron parte del mismo país. Durante todo ese tiempo, Ucrania tuvo una importancia estratégica crucial. Junto con Bielorrusia, sirvió como zona de amortiguación contra invasiones, como durante las guerras napoleónicas y las dos guerras mundiales. El puerto de Sebastopol, en Crimea, ha sido el principal puerto de aguas cálidas de Rusia, y después de ser parte del mismo país durante tanto tiempo, Ucrania fue una base industrial vital para la producción de armamento. Pero esto fue hasta que la Unión Soviética se desintegró en 1991. En bancarrota por su operación militar en Afganistán, el desastre nuclear de Chernóbil y una economía ineficiente, se derrumbó después de los intentos de reforma en la década de 1990, con movimientos nacionalistas en toda la Unión declarando su independencia. Fue la caída de la Rusia histórica. La bandera roja fue arriada sobre el Kremlin esa noche, cuando el presidente Gorbachov dimitió, poniendo fin a 7 décadas de gobierno comunista en la Unión Soviética. 15 estados independientes, que compartían solo una economía desastrosa y un futuro incierto, emergieron. La Unión Soviética perdió sus estados títeres del Pacto de Varsovia, y con las 15 repúblicas soviéticas ganando su independencia, Rusia perdió Ucrania. En el espacio de 2 años, el mapa de Europa del Este pasó de verse de una manera a otra completamente distinta. Después de este colapso, Rusia y las otras exrepúblicas soviéticas firmaron acuerdos de divorcio para normalizar las relaciones y facilitar el comercio. En el caso de Ucrania, esto significó la entrega de 4.000 armas nucleares a cambio de garantías a sus fronteras y soberanía. La caída de la Unión Soviética también daría lugar a nuevas relaciones entre Rusia y Occidente, pero estas relaciones se deterioraron por lo que Rusia percibió como el avance occidental y la invasión de su esfera de influencia. Cuando observamos los cambios en el mapa desde el final de la Guerra Fría, la OTAN se expandió significativamente, reduciendo la zona de amortiguamiento estratégico que Rusia tenía de más de 2.000 kilómetros a menos de 1.000 kilómetros. Para Rusia, esto fue la ruptura de lo que ellos afirmaron era una promesa de Occidente de dejar intacta su esfera de influencia. Es una promesa que Estados Unidos y la OTAN niegan haber hecho jamás. Pero a pesar de que nunca se formalizó y de que Rusia ahora exagera cómo se formuló, está claro que, en algún nivel, existía la expectativa de que así sería. Y ahí es donde Ucrania entra en la discusión. Después de la caída de la Unión Soviética, intentó mantener un equilibrio entre Rusia y Occidente, evitando la integración con cualquiera de los dos. Mientras muchos de los antiguos estados se unieron a organizaciones regionales lideradas por Rusia, Ucrania se mantuvo mayormente al margen. Pero el país estaba profundamente corrupto y controlado por oligarcas. Tras unas elecciones ampliamente denunciadas como fraudulentas por observadores occidentales en 2004, un gran movimiento de protesta, la Revolución Naranja, salió a las calles.
En parte debido al apoyo occidental a los manifestantes, las elecciones se repitieron y la oposición reformista, liderada por Víktor Yushchenko, ganó. Esto marcó el comienzo de un acercamiento entre Ucrania y Occidente. El país fue invitado a formar parte de la OTAN en 2008 y se unió a la Asociación Oriental de la UE en 2009. Sin embargo, en 2010, los reformistas, debilitados por luchas internas políticas entre el presidente y el primer ministro, perdieron las elecciones ante Víktor Yanukovych. Fue en ese momento que Ucrania tuvo que decidir entre estrechar lazos con la UE o con Rusia. Esto llevó a los dos bloques a competir por la influencia en el país. Ucrania, que había firmado un acuerdo de asociación con la UE, lo rompió para buscar un acuerdo con Rusia. Esto desencadenó las protestas de Euromaidán. Los manifestantes pro-UE pidieron que el acuerdo con la Unión Europea se retomara. Después de la violenta represión del gobierno, las protestas se convirtieron en una revolución, y los manifestantes, que inicialmente contaron con el respaldo de los líderes de la UE, derrocaron al gobierno de Yanukovych. Pocos habrían predicho la velocidad de los acontecimientos, con el Parlamento votando para destituir al presidente Víktor Yanukovych. Esto dividió al país y provocó una fuerte reacción, principalmente en el este rusófono. Estas dos revoluciones enfurecieron a Rusia, que las vio en el contexto de una creciente esfera de influencia estadounidense en Europa del Este. En respuesta a Euromaidán, las tropas rusas invadieron Crimea, asegurando el estratégico puerto de Sebastopol. Rusia afirma que necesita defender la península de Crimea de un posible ataque de la OTAN, pero esa no es la única razón por la que desplegó sus fuerzas allí. Un año y medio después de la anexión, el Kremlin inició operaciones en Siria. Rusia organizó apresuradamente un referéndum para justificar la anexión de la península, donde el 96% de la gente votó a favor de unirse a Rusia. Sin embargo, dado que una gran parte de los crimeos se consideran rusos, el resultado probablemente habría sido el mismo si hubiera sido un proceso legal. Rusia también respaldó a los separatistas en el este del país para desestabilizar Ucrania y evitar que se acercara a Occidente. El ejército desorganizado de Ucrania dependió de una serie de grupos de milicias, algunos con tendencias de extrema derecha, para defender su frontera, lo que llevó a un conflicto de 7 años con civiles, pagando un alto precio debido a los bombardeos indiscriminados. Y aunque en 2015, tanto Rusia como Ucrania acordaron un acuerdo de paz llamado Minsk II, que buscaba una solución política y reunificar a Ucrania con las provincias separatistas, este se ha estancado en gran medida, y el este de Ucrania se ha convertido en un conflicto congelado. En respuesta, la Unión Europea y Estados Unidos han impuesto sanciones que han aislado y debilitado la economía rusa. Esas sanciones y el estatus de Ucrania continúan envenenando las relaciones entre Rusia y Occidente. Pero en marzo de 2021, Rusia comenzó a desplegar una cantidad sin precedentes de tropas cerca de la frontera ucraniana. Y aunque no era la primera vez que Rusia organizaba ejercicios militares en la región, esta vez algo había cambiado. Entonces, ¿por qué, después de 7 años, la situación era tan diferente? La respuesta es Ucrania. Desde 2014, su democracia se ha consolidado, ascendiendo en los rankings internacionales. El país también se ha vuelto más asertivo hacia Rusia. A través de una serie de controvertidas leyes lingüísticas desde 2016, ha eliminado el idioma ruso de los medios de comunicación, los negocios y la educación. Crimea, que está aislada del continente, enfrenta una grave escasez de agua. El ejército ucraniano se ha modernizado con misiles antitanque estadounidenses y drones turcos. Y mientras Rusia busca integrar a quienes viven en las regiones separatistas, otorgándoles pasaportes, Ucrania ve cada vez más el acuerdo de Minsk II como un potencial caballo de Troya ruso. Su política y su ejército mejorado han encendido los temores rusos de que Ucrania pudiera retomar las regiones separatistas por la fuerza. En noviembre de 2021, Rusia comenzó a mover aún más tropas a la frontera, lo que generó preocupación por una posible invasión. Y aunque los líderes europeos y estadounidenses hablaron de aumentar el costo de intervenir en Ucrania, se negaron a intervenir militarmente.
Pero Rusia ha hecho una serie de demandas que van más allá de Ucrania, solicitando garantías de seguridad que, en efecto, harían retroceder la frontera de la OTAN y restablecerían su zona de amortiguamiento, volviendo el reloj a 1999. Los líderes occidentales ven esto como un intento de Rusia de restablecer su esfera de influencia en Europa del Este y en la antigua Unión Soviética, como con las intervenciones rusas en Kazajistán y Bielorrusia. Pero con las tropas rusas en la frontera y el fracaso de las negociaciones, lo que sigue para Ucrania, que mira cada vez más hacia Occidente, sigue siendo incierto.